Hola, mi nombre es Julie May y les voy a presentar un caso de estudio sobre los efectos de los Juegos Olímpicos y unos problemas que traen, específicamente los temas de gentrificación, el medio ambiente y cómo estos se relacionan al espacio en el que se sitúa. Primero que todo, ¿qué son los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos consisten es un evento que sucede cada 4 años, donde los atletas de diferentes países compiten para establecer récords mundiales y tener reconocimientos globales. Desde 1896, los países internacionales participan en las Olimpiadas. Cada cuatrienio se inauguran en diferentes ciudades alrededor del mundo. Los juegos se dividen en juegos del invierno, que suceden en marzo, como 2 años después, y los de verano, que suceden el mismo año, en julio y en agosto. Para poder ser la ciudad anfitriona, se hacen subastas, se hacen diferentes pruebas intensivas para poder calificar, se pagan unas tarifas y finalmente se escoge una ciudad alrededor de 7 años antes del gran evento. Una vez elegido, se empieza a construir toda la infraestructura como la Villa Olímpica y las sedes. La inversión, aunque es muy costosa, incrementa el turismo, la economía local, el estatus global y en sí incentiva el orgullo patrimonial. Por otro lado, la posibilidad de que drene financieramente el país, la infraestructura usualmente cae en desuso y puede crear desplazamientos forzados de las comunidades locales. Aquí tengo una imagen del Estadio Acuático Olímpico que se construyó para los Juegos Olímpicos del 2016 en Río, que cayó en desuso. La imagen superior siendo el antes y la inferior el después. Aquí entramos en el tema de la gentrificación, que es la gentrificación, es la transformación de un espacio no atractivo a uno atractivo. Usualmente este cambio sucede por inversiones por parte de sectores privados o el mismo gobiernos. Esta transformación lleva al desplazamiento de la comunidad existente a un lugar más económicamente accesible. El desplazamiento puede ser directo o indirecto. El desplazamiento directo siendo por causas repentinas como el costo de la renta, que sube de repente sin aviso, y también puede ser porque la comunidad está siendo amenazada si no venden sus hogares. Y el desplazamiento indirecto sería siendo una transformación gradual que dura muchos años, como que lentamente la comunidad existente se mueva hacia otro espacio, otro barrio. En sí, la gentrificación es un problema social que puede abordar muchos factores. Puede ser que sea un tema de la cultura de la comunidad, un tema racial. Esto se puede relacionar a otros casos históricos sobre la segregación y en sí el desplazamiento de personas que ha sucedido históricamente. La razón por la que el espacio se vuelve atractivo es por un tema de demanda que si es más caro, el valor sube, y si la demanda de vivir por esa área no es tan alta, el valor no subiría tanto. En el desplazamiento indirecto, usualmente la población joven, adulta, busca invertir en propiedades de bajo valor que se proyecta que subirían valor en los siguientes años y así logran capitalizar de esa compra barata. Entonces, ¿cómo podemos abordar el problema? ¿Cómo podemos mantener la comunidad y su esencia? Se logra por medio de la planificación de la ciudad, de la comunidad, políticas, leyes, reglas y tener como un control de las rentas que suceden en ese área. Hay que trabajar con lo existente, reutilizar, restaurar, reusar, pero con la comunidad existente, tener la presencia de la comunidad es lo que mantendrá el área viva. Aquí tengo un collage que hice unas fotos que agarré de CNN y Free Walker Tours para demostrar la destrucción de una parte de la historia de Brasil, de la favela de Vila Autódromo, para la construcción de un espacio que se utilizaría para los Juegos Olímpicos en el 2016. Los Juegos Olímpicos del 2016 en Río, Brasil, como muchos juegos anteriores, tenían metas como mejorar la calidad de vida, generar más trabajos, optimizar la seguridad pública, mejorar la educación y transporte y ser más amigables con el planeta. Como tal, los Juegos de este año prometieron trabajar con la comunidad, con la población por el bien de todos. En Bahía Guanabara, el espacio que se utilizaría para los deportes acuáticos había prometido hacer una limpieza, pero para el momento los Juegos no estaba limpia. Se encontraron rastros del virus de Zika y residuos de las aguas residuales. Esto hizo que muchos atletas se retiraran de las competencias acuáticas. Por otro lado, se separaron muchas líneas de metro, el teleférico y las rutas de buses a algunas comunidades de bajos recursos de las favelas, eh, ya que estaban como cerca de los Juegos Olímpicos, pero a las comunidades que vivían, familias que estaban mejor acomodadas, se abrieron las posibilidades de ellas. Las favelas son parte del tejido urbano del Río y, como mencioné antes, por ejemplo, la favela de Vila Autódromo, que se puede ver en la foto izquierda que tengo en pantalla. Antes tenían más de 60,000 residentes y se redujo a 20 familias en un lapso alrededor de 2 años, y eso con el fin de hacerle campo al espacio, a los Juegos Olímpicos. A las 20 familias que permanecieron sufrieron amenazas, abusos y, por ejemplo, que les cortaban la electricidad o el agua si es que no se movían. Las familias que sí habían vendido sus hogares y fueron situadas en otras comunidades, el precio de la venta se volvió más cara y con el tiempo no lograron seguir pagándolo
y por ende tuvieron que buscar un hogar de nuevo en las favelas. En la favela de Complexo da Maré, o no sé si se dice así, que daba hacia la carretera que pasarían las personas que vienen del aeropuerto internacional, se construyó un muro que era para disminuir el sonido de los carros, pero los locales dicen que, que en realidad era para que las personas no vieran la favela de la carretera. Se introdujeron policías en las favelas para hacer más seguro el barrio, pero en realidad lo que en realidad hizo fue alterar la seguridad, ya que muchas veces terminaron en balaceras al encontrarse con ellos. La vida después de los Juegos Olímpicos de Río, como en muchas ocasiones pasadas, terminan con canchas abandonadas que en el presente están desmoronándose lentamente. La Villa Olímpica, donde los atletas fueron acomodados, se convirtió en un condominio lujoso, pero ese también ha caído en desuso en el presente. Hoy en día, muy pocas canchas siguen en pie e igual son usadas muy poco. Después de haber hecho tantas modificaciones del tejido del espacio, de mover las familias de las favelas, todo es en vano, las promesas y las metas no se lograron. Aquí tengo una imagen de la casa de una vecina de la favela de Vila Autódromo, siendo demolida con los edificios que se habían construido para los Juegos Olímpicos atrás. Luego tengo la favela de Complexo da Mari, con el muro que se construyó en la carrera del aeropuerto internacional. Finalmente tengo una foto de una vecina de la favela de Vila Autódromo colgando ropa con uno de los edificios que se estaba construyendo para los Juegos Olímpicos atrás. Y con esto surgen varias preguntas que uno se hace por desigualdades como que sucedieron en este caso de estudio, como acaso hay maneras en las que podemos disminuir nuestras huellas de carbono y tener nuevas edificaciones al mismo tiempo. ¿Hay alguna manera de ayudar a las comunidades que no tienen los recursos para quedarse en el espacio que se va a cambiar? ¿Acaso de demoler la historia de esas comunidades en estos barrios vale la pena para que otros que no conocen la historia se sientan más cómodos? La desigualdad inicia por un problema social que afecta a lo económico. Hay que cerrar esta brecha de desigualdad de las personas. Hay que encontrar una manera de incluir a la comunidad, compartir y celebrar la esencia de la cultura con otros, con el país. Hay que respetar y ser empáticos. Aquí tengo una imagen que me impactó la primera vez que la vi. Se trata de unos vecinos de una favela viendo los fuegos artificiales del comienzo de los Juegos Olímpicos. De alguna manera, los juegos deben de conectar a las personas, aunque estos vecinos no se ven bastante asombrados sobre los fuegos artificiales. No son parte del evento como tal. Los Juegos Olímpicos igual los excluyen de las actividades. Con esto en mente, podemos ver el caso de los Juegos Olímpicos que sucedieron el año pasado, en el 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio. Fueron unos Juegos Olímpicos muy distintos, donde el mundo seguía y sigue en pandemia. Las metas de estos Juegos incluían como este factor, y en sí era como evitar el contagio a las personas. Estos Juegos marcaron la historia de los Juegos Olímpicos al ser más amigables con el ambiente. Por ejemplo, que se reutilizaron materiales como metales preciosos que venían de dispositivos electrónicos para hacer las medallas. El podio de la ceremonia estaba hecho de plástico reciclado y los uniformes de las personas que entregaban las medallas estaban hechos de fibras recicladas. También muchas canchas, estadios y sedes se reutilizaron de los Juegos Olímpicos que sucedieron en 1964. Los anillos olímpicos provenían de árboles cultivados a partir de las semillas traídas por atletas internacionales en 1964. Al mismo tiempo se creó más conciencia sobre la sostenibilidad, se veló por un uso más eficaz de los recursos, como por ejemplo hacer camas hechas de cartón, que también tenían otro propósito final. Se utilizó energía 100% renovable para los juegos, agua de la lluvia recolectada, que era recolectada, y se planteó una red ecológica para plantar especies nativas en ciertos espacios, así para disminuir la huella de carbono que producirían los juegos de todas maneras. Es importante recalcar que esto se hizo posible porque la comunidad de Tokio, las escuelas, los locales, los comercios, empresas colaboran para reciclar y reutilizar e ir planeando los juegos de antemano. Esto demuestra el poder que tiene una comunidad para resolver problemas que todos de todas maneras irán sucediendo. La gentrificación sucederá, no hay nada que lo pueda prevenir, pero se puede trabajar para mantener una esencia de la comunidad. El medio ambiente se ve afectado por todo lo que hacemos, pero no solo por eso hay que trabajar, y por eso hay que trabajar e investigar para poder disminuir nuestro efecto sobre él. Y finalmente aquí tengo la bibliografía. A continuación, les presento el librito que hice en la presentación que les acabo de presentar se pasó para profundizar el tema de los Juegos Olímpicos.
la gentrificación y el medio ambiente. Tenemos la portada, que es el collage. Decidí no poner el título aquí para que se pueda apreciar más la imagen. Atrás hay un resumen sobre lo que consiste el libro y la gentrificación. En la primera página ya aparece el título, que sería Gentrificación, los Juegos Olímpicos de 2016. Comienza explicando el término de gentrificación y lo que son los Juegos Olímpicos. A lo largo del libro decidí hacer que las imágenes fueran lo más grandes posibles para poder apreciarlas en detalle, y termina en la imagen de la Casa de la Familia de Vila Autódromo, que opino que es la que representa mejor el libro y el tema como tal. Y eso sería. Muchas gracias.